Bueno, ayer en qué nos quedamos, voy a compartir pantalla y les voy a dar igual la posibilidad de que puedan interactuar ustedes como la Nos clase. quedamos en lo del... En En las las no teorías no científicas. no científicas. científicas, como Popol Vuh y la de los 5 soles. Ya ven que luego ustedes en algunas materias se la pasan ahí rayoneando las diapositivas. Yo no puedo. Por ejemplo, así como las estoy programando, no pueden, porque estamos apenas comenzando, pero en las sesiones siguientes van a ustedes tener el control, sobre todo cuando les toca exponer y tienen que configurar Zoom como si ustedes fueran los profes, para que no me la pase Tronco y yo haciendo dibujitos aquí en su presentación, porque lo vamos a hacer. Vamos a jugar gato garabato, Tronco y yo aquí en su presentación. Entonces tienen ustedes que evitarlo. Cuando le das compartir pantalla, se despliega una pantalla verde y que tiene un color rojo que dice dejar de compartir, ¿sí? Ajá. Ah, bueno, al final de ese menú, que cuando estás compartiendo pantalla se despliega arriba. Cuando no estás compartiendo pantalla se despliega abajo. Despliega abajo. Al final dice más y hay 3 puntitos. Le das ahí y te va a desplegar un menú y hay que irse a inhabilitar a que los participantes, a ver, les digo qué es lo que dice. Inhabilitar que los participantes tomen notas. Y le dan ahí, clic, y entonces ellos están incapacitados de poder rayar su presentación. Inténtenlo hacer. No me puedo rayar. Ah, bueno, eso tienen que aprender a hacerlo para cuando les toque a ustedes exponer y estar aquí. Igual tienen que ustedes aprender a abrir la presentación. Yo no voy a abrir nada, ¿eh? Nada más de repente voy a decir, mañana, Peregrina, te toca a ti la clase y tú vas a abrir sesión desde tu Zoom, vas a crear reunión, vas a crear el horario y vas a estar admitiendo a cada uno en la sala de espera. Y vas a tener tu presentación en tu computadora y vas a poder hacerlo. Todo esto para que vayamos agarrando tablas. Dime. Vean el grupo. Vea cómo yo estoy tomando clase. Una sesión y está haciendo lo que usted hace. Aguante, vea el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces, les estoy explicando esto porque en algún momento van a tener que ejecutarlo. Bueno, total que la clase de ayer interactuaron hablando acerca de las rutas y en eso nos habíamos quedado. Siguiendo el programa o el plan, ahí acaba la parte del bloque 1 y empieza el bloque 2 con poblamiento de América. El poblamiento de América tiene que ver con esto que vimos aquí. Con el paso del tiempo, con muchos miles de años, si les estorba la imagen a la izquierda donde está la imagen de todos minimizada, minimícenla, perdón. En el margen derecho hay una flechita para minimizar y que puedan ver la pantalla completa. Bueno, de las teorías de poblamiento múltiple como están aquí, que la más cercana a nosotros es a través de Siberia, ¿ven donde estoy señalando con el cursor? Sí. Ah, bueno, esta zona es Euroasia. Acuérdense que lo que hoy es Rusia involucra parte del territorio europeo y parte de Asia. A esta zona que estoy señalando se le llama Euroasia. Entre más pegado hacia el este, es decir, hacia la derecha de ustedes, más fría es la zona y sobre todo más hacia el norte, hacia arriba. Esta parte de aquí es una zona muy fría. Ahora, y en el Pleistoceno también lo era. En la era cuaternaria, cuando se llevó a cabo el cruce entre Siberia y Alaska. Bueno, ellos buscando caza de bisonte y de mamut es que atravesaron esta zona. Que, por cierto, el mamut está extinto, pero en el caso del bisonte todavía se conserva en Norteamérica, en zonas de Canadá, Estados Unidos y pues México también, aunque México está en zonas... ¿El bisonte cómo? En zonas restringidas, en zonas de protección, en los estados norteños de Chihuahua, Sonora, Coahuila. Pero bueno, en busca de estos dos animales para consumo de su carne y para la utilización de sus pieles es que hacen esta travesía. Atraviesan esta zona que está señalada en rojo, que también se le llama Beringia o estrecho de Bering. Se supone que el hecho de que hubiera una glaciación hizo que el océano se congelara, se crearan grandes glaciares que son como murallas gigantescas hacia arriba. El mar, por lo tanto, se contrae para irse hacia arriba. Y eso hizo que el nivel del océano bajara
algunos decenas o cientos de metros su profundidad. Y esta zona de aquí, de donde está el circulito que se llama Beringia, hizo un corredor natural. Esto que está en color verde, azul, esta turquesa, esta parte de aquí, en lugar de haber agua, había tierra. Y por ahí atravesaron desde Siberia hacia Alaska, sobre todo en busca de cacería. Eran hordas o grupos no tan numerosos de migrantes. Ellos no estaban en un solo lugar, todavía no eran sedentarios. Eran viajantes, iban en busca de alimento y donde encontraran alimento, pues ahí se estacionaban algún tiempo. Y con el paso de los cientos y miles de años pudieron bajar desde Norteamérica, se dieron cuenta que entre más bajaban, pues más benévolo era el clima. Olvídense de que hubiera cartografía. No había mapas, no había ubicaciones, si acaso había conocido... ¿Cómo que benévolo? Benévolo me refiero a que el clima, entre más bajaban hacia el sur, como aquí está en la flechita, pues mejores temperaturas se encontraban. Un medio ambiente, al haber no temperaturas tan bajas, pues había más vegetación. Al haber vegetación, había más animales, había más productos naturales, es decir, había más comida, había agua, y por lo tanto, fueron bajando cada vez más. Hubo diferentes rutas. Esta ruta que ven aquí, pues terminó en lo que hoy es Florida, y esta otra ruta de acá terminaría llegando a lo que hoy no es nuestro territorio. De hecho, llegó al corazón de nuestro país. Esta zona de aquí, que fue la más fértil, la más próspera, es donde mayormente se asentaron. Por eso la mayoría de las culturas están en Mesoamérica. Hay muy pocas culturas fuera de esa región, porque era una región bastante adecuada para los asentamientos humanos, para la agricultura, para lo que vendría más adelante, que sería la agricultura. Había abundante cacería, había agua, había un clima adecuado, un clima templado, y eso hizo que esta zona de aquí fuera muy altamente poblada. Pero estos otros de acá, ¿por qué siguieron viajando? Y ahí viene una pregunta que es buena analizar. ¿Por qué estos siguieron bajando y se encontraron con zonas tropicales muy cálidas, ya no tan buenas, ya no tan adecuadas, ya no tan cómodas, y siguieron viajando? Volvieron a subir la montaña en el sur de América, y algunos de ellos se asentaron en zonas muy prósperas, como podría ser las zonas incas, Machu Picchu, esas zonas en la altura, donde encontraron condiciones para poder asentarse. Es todo un enigma y todo un misterio, porque esto de aquí fácilmente se puede deducir con puro pensamiento lógico. Obviamente esta zona es muy próspera, pues aquí me quedo. Pero, ¿cómo explicas que subieran miles de metros en Cusco, por ejemplo, en Machu Picchu, en Perú, en Bolivia, y se quedaran en esas zonas tan inhóspitas? Y además, si le quieres agregar un poco de misterio al asunto, ¿cómo fueron capaces de hacer construcciones a tal altura? Es más, ¿cómo pudieron transportar o trasladar bloques que vendrían simulando los ladrillos de las casas modernas, pero en aquel tiempo eran bloques gigantescos que pesaban toneladas? ¿Cómo los hicieron para poderlas subir a tal altura, para poder construir sus pirámides? Es todo un misterio, ¿no? Y podríamos aquí ahondar y buscar investigaciones, y es todo un enigma, ¿no? Se han creado incluso teorías. No, en History hubo un documental que decía que eran alienígenas. Sí, hay teorías hasta fantásticas, ¿no? Y quién sabe si sea más fantástico creer esas teorías o creer que los seres humanos en aquella época fueron capaces de subir bloques de 30 toneladas cuando apuradamente podías subir tú solo sin nada que cargar. Entonces, bueno, esa es la historia, y poco a poco fueron viajando. Las otras migraciones, las que se dieron a través de Perú y que llegaron a estas zonas de Sudamérica, también en Centroamérica, poco prosperaron. El ambiente no fue tan adecuado. Se cree que la que más duró fue la que entró al centro de Perú y se adentró en el Amazonas, y que ahí se estancó, se perdió en el tiempo. Son las culturas de amerindios de origen oceánico, que son culturas salvajes, prácticamente vírgenes, en la zona del Amazonas, entre Perú, incluso se adentra, porque el Amazonas se adentra miles de kilómetros, es un río muy largo, pero pues ahí quedaron perdidos en el tiempo. La migración que sí prosperó es esta, la del norte, la del estrecho de Bering, y a pesar de que hay vestigios comprobados de otro tipo de migraciones, la más correcta para explicar el origen del hombre americano es esta de acá.
Y en México, ¿se acuerdan alguien el nombre del el vestigio arqueológico que se encontró en el centro del país, que habla y que comprueba por la temporalidad esta teoría? ¿Cómo se le llama a ese vestigio arqueológico? Muchas preguntas de El examen. hombre de Tepexpan. Así mero, el hombre de Tepexpan, que son restos óseos que demuestran, coincide la temporalidad de esta migración. Por lo tanto, es casi una comprobación de que esta migración fue posible. ¿Recuerdan quién es el autor de esta investigación? Paul Rivet. No, la que descubrió No, de la del el hombre de Tepexpan. Tepexpan. Pablo Martínez. El Río. Ah, Ese fue. Pablo Martínez del Río. en 1947, ¿no? Por ahí, o ¿cuándo? Ajá, aunque la investigación es súper antigua, ¿no? No quiere decir que en ese momento descubrió los restos materiales. Ok, y bueno, ya nos pasamos a otra cosa, los horizontes culturales. ¿Recuerdan los horizontes culturales? Oye, profe, ¿no vamos a ver las teorías no científicas? Sí, vamos a mencionarlas. No vienen en el examen. Creo que alguna vez preguntaron acerca de la del Popol Vuh, ¿no? Que habla acerca de los mayas. Popol Vuh, no, en los exámenes, ya los leí todos, la pregunta de no científica que más se repite es de cómo se llamaba lo que habían hecho los mayas para como calendario, cuál era su nombre, y pues ahí decía Popol Vuh. Pero Esa es la pregunta que siempre se repite. No viene como teoría no científica, viene como libro sagrado de los mayas quichés, bla, bla. Y acuérdense que los mayas quichés se asentaron en el actual territorio mexicano, pero también parte de Centroamérica, porque en aquel tiempo obviamente no había la demarcación geográfica que hoy tenemos. Entonces, bueno, esa es la teoría acerca de ese poblamiento. Viene, bueno, también se menciona un poco lo de, mencionamos la de Cicatli, la de los 5 soles, que todas ellas, pues obviamente son fantásticas, incluso la del autoctonismo, que es la que sí viene en el examen, que es una teoría no científica que habla acerca de que el origen del hombre americano está en América, no es fruto de migraciones. El autor de esta teoría, ¿alguien lo recuerda? Es de origen argentino, ¿no? Fue Amergino, ¿no? Amergino. Florentino Ameghino. Ameghino se escribe. Ameghino, algo así. Y él hablaba acerca de que el origen del hombre americano está justamente en las Pampas, ¿no? Justamente en la zona donde a él le tocó hacer la investigación. Y bueno, y de ahí ¿sí? Bueno, a mí me gustaría preguntar por qué se supone que esas que mencionamos no son, o sea, no son teorías científicas. Porque no están comprobadas, ¿no? Porque no están comprobadas mediante el método científico, ¿no? Así es, pero hay que hacer una diferencia incluso entre las no científicas. El autoctonismo de todas las que han mencionado y la que falta mencionar, que también viene en el libro, me parece, que es el origen hebraico, no sé si estoy equivocado. No. Todas son mitologías, como tal, o sea, mencionan seres y figuras teológicas hasta cierto punto. Sí. El autoctonismo no es de ese estilo, no es un mito, no es una leyenda, o no es algo teológico, sin embargo, pues no ha podido trascender a una teoría científica porque en efecto no ha habido el último paso para que se convierta algo en teoría y posteriormente en ley, que sería la experimentación, o sea, no ha habido un experimento que lo pueda comprobar. Así es, hablando de los horizontes culturales, bueno, a lo mejor apuntando un poquito a lo de Tronco, perdón, hay otro personaje que también se menciona algunas veces en los exámenes, es un religioso que también creó una teoría respecto al origen del hombre americano. ¿Recuerdan quién es? Viene su nombre en español y igualizado. José de Acosta. Sí. Acosta. Sí. ¿Qué hizo? Es no científica porque él dijo que el hombre americano tenía rasgos asiáticos, pero ya, no buscó una manera específica de poder explicarlo con pruebas y por lo tanto se estanca en una teoría no científica porque no tiene una comprobación, no fue más allá intentando indagar, investigar y demostrar
y por eso se queda en una teoría no científica, aunque tenía razón, o parcialmente la razón, porque ya comprobamos que el hombre no precisamente americano proviene de Asia, porque hubo migraciones oceánicas o del continente oceánico, de Oceanía. Entonces, bueno, se quedó corto en ese sentido, pero bueno, sí, es una teoría no científica. Hablando de los horizontes culturales, a ver, Vero Millán, que andas ahí muy cerquita de los planetas, te veo ahí, veo a Saturno detrás de ti. Oiga, profe, cuando hablamos de horizontes, así, es lo de etapa lítica y todo eso, ¿no? No, No, es lo de Mesoamérica. eso de preclásico, Es lo que clásico. quiero que veamos y repasemos y veamos qué tan oxidado Por estamos. esto, Vero, háblanme de los horizontes culturales. ¿Qué son, para comenzar? ¿Por qué el nombre de horizontes culturales? ¿Y cuáles son? Era lo del preclásico y eso. Ah, era lo del preclásico, clásico y posclásico. ¿Qué son? Pues es como se va dividiendo las etapas. ¿Por qué tiene el nombre de horizontes culturales? esa era mi pregunta. Que es como se van desarrollando las diferentes culturas, pues en los diferentes tiempos. Creo que del 200, no, del 900. Ahí me lo sé. 900, mande. Sí, empieza antes de Cristo, antes de nuestra era. No, no es cierto, del invento. Ay, sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Bueno, preclásico, clásico y posclásico, hasta ahí te llegaste. A ver, Yo puedo seguirlo. el preclásico. Pues nada más para... El preclásico, las etapas, bueno, el tiempo es Voy tronco. de antes de Cristo, 2500 antes de Cristo a 200 después de Cristo, es el preclásico. El clásico Espérate, antes hasta del 900 clásico. después de Cristo. Antes de... Por eso. Antes del clásico, en el preclásico, ¿qué culturas despuntan? La maya. La zapoteca y la olmeca, ¿no? No, nada más eso. No, eran solo la olmeca. La maya. La olmeca, aunque las bibliografías mencionan que al final del periodo preclásico ya despuntan los zapotecas y los mayas, sobre todo. Es zapoteca y olmecas. Los mayas en el libro no menciona en ningún momento a los mayas en el clásico. De hecho, la mera, la infalible es la olmeca, que es la cultura más... Es la olmeca, de ahí va la zapoteca. Ya, bueno, el clásico es de 200 después de Cristo a 900, y en el libro menciona que la cultura pum es la maya. Y pues ya, nada más menciona esa. Ya después va el posclásico, que es de 900 hasta el 1521, que fue la caída de Tenochtitlan. Ahí acaba lo que sería el posclásico. ¿Cuál es la fecha exacta de la caída de Tenochtitlan? 13 de agosto de 1521. Ok. Y se inauguró el 13 de 1520, no, de 1325. Tronco, si ¿qué no mal recuerdo? Sí, nada más para precisar un poco lo que es un horizonte cultural. El horizonte cultural se llama así porque representa ahora sí que el periodo en que se presenta un mismo estilo cultural. En el caso del preclásico, el estilo cultural más que nada fue la estratificación para convertir las tribus en ciudades o en pequeñas ciudades, el desarrollo de la agricultura y el inicio de ciertas crías de animales, ¿no? Ya en el clásico fue un poco más a un desarrollo cultural y arquitectónico más relevante, con juegos de pelota como una costumbre o tradición, y el desarrollo de la gastronomía. Y ya en el postclásico, pues el estilo cultural va más a gobiernos ya establecidos de manera teocrática y a pueblos dominantes guerreros, ¿no? Militarismo y esclavitud, parte del postclásico, o sea que lo identifica. Así es. Ay, pero eso de memoria es ese periodo en donde se presenta un estilo cultural, que la mayoría de las culturas comparten esas características, por eso están divididos de esa manera. Como clave de memoria, acuérdense que horizonte
cuando ustedes se paran y ven el horizonte, ¿qué perciben? Perciben las características del medio ambiente, cómo está integrado, cuáles son los rasgos que definen el lugar que están viendo. Bueno, eso mismo, por eso toma el nombre, porque son los rasgos, características visibles que tiene un determinado periodo, en un determinado lugar. De ahí el nombre de horizontes culturales. Muy bien. Me voy a ir otra vez a la diapositiva para ponerles... Oiga, profe, pero ¿fue en febrero o en marzo la fundación de Tenochtitlan? Sé que es un 13 de 1325. No recuerdo el mes. ¿De qué hablas? De la fundación de Tenochtitlan. Ese todavía no me acuerdo bien. ¿Fue en febrero o en marzo? No recuerdo. Sí, fue un 13 de no sé qué, de 1325. No recuerdo la fecha exacta. Alguien ahorita ahí busque una fuente y nos dice. Es 20 de junio, güey. ¿De junio? Sí. La fundación de Tenochtitlan. Según yo. Una página de historia de Facebook me engañó. Qué poca madre. Es de 1325, pero yo recuerdo la fecha 20 de junio. 20 de junio de 1325. Lo viste como los niños de la lotería, Chelsea. 20 de junio de 1300. Pues es que también las fuentes de Facebook luego no, ¿va? Pues es que nada más lo leí, pues es lo que me acordé. Puente Arial 12. Bueno, nos vamos a las áreas culturales. A ver, ¿quién es el bueno aquí? Chelsea. ¿Cuál? Háblanos acerca de qué son las áreas culturales, cómo se dividen, que ya las tienes ahí, y luego nos hablas de una de ellas, la de Oasis América. Ok, entonces las áreas culturales que se desarrollaron en América simplemente se dividen así porque tienen distintas características ambientales y... Perdón, ¿puedes utilizar el cursor? Agarra señalador láser si quieres. Sí, voy. Todos pueden hacerlo. Espérame, es que no me deja. ¿Cómo no? Si lo puse todos, lo voy a poner ahora nada más para ti. Ahí. Ya. Bueno, ¿está viendo mi mouse? Sí, claro. Bueno, les explico. ¿En qué me quedé? Sí, que se dividen así porque tienen ya está el láser abajo si quieres usarlo. Ya. Porque tienen distintas características ambientales y ellas se desarrollan las culturas de manera diferente debido a que se apoyaban en los recursos que tenían a su alrededor. Entonces, el área de la que voy a hablar es Oasis América y se extendía a lo largo del territorio de Sonora y Chihuahua. Y en ella se desarrollaron pocas culturas, entre las que recuerdo era Anasazi, Cofocamp, empieza con M. Mogollón. ¿Sí? Sí. Tenía 7 ríos, ¿sí? Según yo. El río, no me acuerdo de los ríos, pero eran 7 ríos. ¿Alguno sí te acuerdas? El río Bravo, ¿no? Ajá. El río Casas Grandes. Sí. Río Bravo, río Casas Grandes, río... Y no me acuerdo más. Ajá, río Yaqui. Colorado. Uy, ríos. Ajá, ¿qué más? Era una zona semidesértica porque contaba con oasis, o sea, de ahí viene el nombre. Debido a, y el oasis era nada más pequeñas regiones que estaban llenas de agua en un lugar completamente desértico. Y el río Gila, se me está olvidando ese. El río Gila, durante las migraciones que vienen de parte del estrecho de Bering y bajan por toda América, se asientan ahí los primeros
los primeros pobladores debido a que el clima era propicio para la agricultura. O sea, se quedaron ahí y no siguieron bajando hasta llegar a Mesoamérica. Por eso ahí se asientan primero. Y ya, creo que eso es todo como que lo más característico de Mesoamérica. Ok, Iván Romo, ¿qué me puedes decir de Aridoamérica? Bueno, pues esta Aridoamérica en nuestro país son los principales estados del norte. Y en esta se desarrollaron pocas culturas, pero a esta se les atribuyó un nombre específico que era el Chichimeca. Y algunos historiadores... Puedes usar el cursor, ¿eh? Tienes libre el cursor. ¿Lo ve? Ok. A ver. A ver. Así, tú azul porque eres niño, ¿no? Pero sí lo ve, ¿no? Sí. Ok, bueno. Sí. Algunos historiadores prefieren llamarle Aridoamérica la Gran Chichimeca, y también por eso engloban algunas culturas con ese nombre, y pues algunas culturas de pueden ser los Hilux, ¿cómo se llamaban? Que tienen nombres de... Todos los equipos de fútbol americano, casi de la NFL. Sí, los Apaches, los Pieles Rojas. Ándale, Pieles Rojas. Los Apaches. Chayanes, creo que sí, ¿no? Chayán. Apachería, general. Y bueno, pues aquí lo que tuvo en especial esta zona es que era muy desértica, y los grupos que se establecieron aquí no presentaron grandes avances tecnológicos y ni tampoco culturales. Y pues... ¿Por qué? Porque las zonas no, bueno, la naturaleza, el medio no permitió que se establecieran en puntos específicos, por lo que eran nómadas y eran grupos muy territoriales y violentos. Puede ser. Bien. Puede ser. Tronco, escoja uno para que se aviente Mesoamérica. Tronco. Valeria. Valeria. Ok, bueno. Zárate, tienes el Hasta la control. otra, ¿no? No, tienes el No, control. Se puede ver. Tienes el control para que cites los lugares, las culturas. Mesoamérica. Bueno, en Mesoamérica... ¿Quién creó el término Mesoamérica? Fue un tal Paul... Ajá. No puedo. Kirchhoff. ¿Cómo? Paul Kirchhoff. Kirchhoff. Ujú. Bueno, se dice que del norte se limitaba con el río Pánuco y el de Sinaloa. Ujú. Y al sur se limitaba con Guatemala y El Salvador. Se dieron la gran cantidad de ¿cómo se dice? Recursos. Bueno, tenían una gran cantidad de recursos y también fueron las más desarrolladas debido a que tenían muchos recursos. La mayoría de las culturas se dieron aquí y pues tenían agricultura y también de alguna manera tenían una vida sedentaria debido a la cantidad de recursos que tenían. ¿Qué otra cosa? ¿Qué culturas y en qué lugares se asentaron las principales? Pues serían pues en sí casi la mayoría, los olmecas, los mayas. Pero por zonas. ¿Personas? En la península, por ejemplo, la colita de nuestro país, ahí, ¿cuáles se asentaron? Ay, no sé geografía, Fabi. Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Centroamérica. Estaban los mayas, ¿no? Mayas, ajá. Los mayas. Así mero, los mayas. En la parte en la región de Oaxaca. El centro, Zapotecas. los aztecas, Zapotecas, mixtecas. En el centro, los mexicas. teotihuacanos, mexicas, Las tlaxcaltecas, tres. toltecas. Y en la región de Veracruz, por ejemplo, Los cholultecas, los empualtecas. Totonacos. en Veracruz, Totonaco, ¿y qué más?
Totonaco, Huasteco y Olmeca. Olmeca, ¿no? Así es, 3 culturas. En Michoacán. Michoacán. Michoacán Zapotecos. estaba... No, No. estaban los... No, los chichimecas. No, No, los... Sí, la gran chichimeca era Aridoamérica. En Michoacán. tienen 2 nombres, de hecho. No son los Los purépechas, ¿no, verdad? Sí. los de Morelia. Purépechas, pero también se le puede decir. ¿Y dónde está Morelia? Chichimecas, ¿no? No, Tarascos. No, Sí, ya dijeron bien Tarascos. Purépechas o Tarascos. Tarascos o purépechas, en la zona de Michoacán, Jalisco un poquito. ¿Sabes dónde está, Valeria? Señálalo. Nada, no sé. Está en la costa Los perros se occidental. vienen a cagar. Del otro lado, esa es la costa oriental. Ah, ¿qué hago? Ujú. Por aquí. Un poquito más arriba. ¿Qué fue la clase? Más o menos por ahí. Ok. Después de esta parte de... Había otra cosa. Vamos a hablar de... Vamos a hablar con Vero Molina. Mande. Háblame de las características de los olmecas. Bueno, ellos fueron la cultura característica del preclásico. Tienes el control. Ok, espera. No sé. ¿Qué estados abarcaba? Tabasco, creo. Veracruz. Ujú. Ya. Y el valle, ¿y ya? Ujú. ¿No abarcaba también el valle de Oaxaca? Sí, No me pero digas. brevemente. En los límites Ok. entre Veracruz y Oaxaca, que es donde está el cursor un poquito hacia abajo. Ok, su característica era que construían cabezas colosales Ujú. y su actividad económica, y eran considerados la cultura madre. Ujú. También tenían el juego de pelota. Sí. Y tenían como grandes avances en la matemática y hicieron su calendario, creo, y el sistema de numeración, y ya no me acuerdo. Los olmecas. Estamos hablando de los olmecas. Sí. Bueno, No me según digas. yo me acuerdo. ¿No eran los mayas eso? No, Los olmecas también los crearon mayas calendario. Y también crearon sistema esas numérico. cosas antes de los mayas, según yo. Sí. Muy bien. Bueno, Mañana. ya está a punto de cortarse la conferencia. Mañana todos, sin excepción, ya vieron las culturas que faltan. Bueno, sí, que sepan ustedes Sí, cuál les va a tocar. Mañana vamos a hablar acerca de las diferentes y ustedes harán el aporte. Así que en su libro repasen las culturas que están viendo ahí, ubicación pasa? geográfica y características de cada una de ellas, incluyendo la temporalidad. Ya fue. Ok, nos vemos mañana entonces a las 5. Pero las 5, profe.